mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y como cuadro de fondo, hermanos, me gustaría que tuvieran en mente 1 Corintios 13, 1 al 3. Yo se los leo, no es necesario que lo busquen, pero por lo menos como que lo mantengan como idea de fondo, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Como cuadro de fondo, yo quiero que mantengan esa idea ustedes, porque el texto que vamos a considerar precisamente nos habla de algo bastante importante relacionado con este tema del amor, algo que nuestro hermano Daniel ya expuso el domingo pasado, ¿no? El texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 7 cartas dirigidas a 7 iglesias, y Éfeso es una ciudad importante, tal vez la más importante, aunque Pérgamo era la capital de Asia, del imperio en Asia, pero Éfeso tenía bastante importancia, tanto en cuanto a la parte jurisdiccional. Los procónsules se elegían desde Éfeso, todos los procónsules que debían ser nombrados pasaban por Éfeso. Religiosamente también, Éfeso era una ciudad importante porque el culto al emperador estaba bastante desarrollado, y además otras religiones como la Diana, la famosa Diana de los Efesios, o Artemisa para ellos, eh, un culto, una religión bastante desarrollada. En este contexto, bueno, Pablo estuvo casi 2 años trabajando en Éfeso para establecer la iglesia ahí, y luego entendemos por 1 Timoteo 1:3 que Pablo deja posteriormente a Timoteo en Éfeso para resolver algunas cuestiones serias en cuanto a la doctrina. Comienza el texto diciéndonos, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, las 7 estrellas y los 7 candeleros están explicados en el capítulo 1, versículo 20, que dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estrellas, ángeles, candeleros, iglesia. Todo está bajo el control del Señor. Él tiene las 7 estrellas en su diestra, Él
anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto de andar en medio da a entender, da la idea más o menos que Jesús sabe exactamente, inspecciona, conoce, ve, sabe perfectamente lo que está aconteciendo, no solamente en Éfeso, también en el resto de las iglesias a las cuales es dirigida una carta y también, naturalmente, por extensión, sabe lo que acontece en la iglesia de Cristo, los Nogales y en cualquier iglesia del Señor. Él sabe perfectamente lo que sucede entre su pueblo, en el caso de Éfeso, y lo expresa él de esta manera. En versículos 2 y 3 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Yo sé que en su versión Reina Valera 1960 aparece la palabra amor, pero la palabra amor no es parte del texto, así que por eso en la lectura la obviamos. Conozco tus obras, una expresión muy general, y tu arduo trabajo, en referencia a una labor extenuante, a una labor agobiante, y has tenido paciencia. Eh, que tiene que ver con la perseverancia, probablemente bajo la oposición y la continuidad de ellos en el sufrimiento. Eh, y el celo de estos efesios en favor del bien parece expresado de manera más evidente aquí en el texto cuando dice que no puede soportar a los malos. Han sometido a prueba a hombres que pretendían ser apóstoles, pero al final estos habían demostrado lo que en realidad son, o eran mentirosos. Y por este uso de la palabra mentiroso muestra que estos apóstoles no estaban simplemente equivocados, eran engañadores. Eh, Pablo ya había predicho en Hechos capítulo 20 que se levantarían en medio de la iglesia lobos rapaces o lobos feroces que causarían dificultad en la iglesia. Y aquí, en alguna medida, vemos el cumplimiento de esa predicción de Pablo allá en Hechos capítulo 20. Por la descripción que hace Jesús de la vida espiritual de los efesios, eh, porque fíjese, conozco tus obras, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar los malos, has probado a los que se dicen los apóstoles, no lo son, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre, no has desmayado. Por toda esta descripción que Jesús hace de la iglesia, nos damos cuenta que los efesios no tomaron la vida espiritual de una manera liviana. Esta iglesia no tomó su fe eh, con liviandad. La iglesia en Éfeso entendió claramente que su fe en Cristo demandaba mucho, y en su vida de fe obraban de manera muy diligente, un trabajo expresado en el sufrimiento, en, en no poder soportar a los malos, probando a los que se dicen ser apóstoles, no lo son. Eh, Toda la actividad de la iglesia en Éfeso, dice el texto en versículo 3, que la hacían por Cristo y en nombre de Cristo. Lo que llama la atención es que tenemos una iglesia dinámica, una iglesia muy trabajadora, haciendo lo que hace en nombre de Cristo, pero a pesar de todo lo que hace esta iglesia en nombre de Cristo, esta iglesia no encuentra la aprobación divina. Versículo 4, pero tengo contra ti. Porque el hecho de hacer la obra del Señor en el nombre del propio Cristo, esto nos enseña que no garantiza la aprobación divina.
hiperactividad de una iglesia no es sinónimo de espiritualidad. Si medimos, si evaluamos una iglesia por su actividad, sea misionera, evangelística, benevolente, como sea, si estamos evaluando una iglesia por su actividad, eso es poner la mirada en el cascarón. Cristo pone la mirada en lo que es esencial en la vida de una iglesia: amar a Dios. Los hombres ponen su mirada en lo externo. Cristo pone la mirada en el motivo de la aprobación divina. Cristo pone la mirada en el motivo que usted tiene en cuanto sirve a Dios. ¿Cuál es el móvil? ¿Qué es lo que a usted le moviliza a salir a visitar, a animar, a hacer esto, otro? Podría significar esa actividad que usted ama, pero usted se fija en lo que Jesús habla de la iglesia. ¿Cómo es que Jesús describe a esta iglesia? Obras, arduo trabajo, paciencia o perseverancia, no puede soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Probablemente, en nuestro juicio, en nuestra medida, diríamos que esta es una iglesia muy espiritual, por su obra, por su trabajo, por su dinámica, por su trabajo incesante. Los hombres ponen la mirada en lo externo. Cristo pone la mirada en lo que motiva la aprobación divina. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos conduce a hacer las cosas que hacemos en la vida espiritual? El argumento de algunas personas en el día final: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de aquel por quien estas personas realizaban estos hechos es: a ustedes no los conozco. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, la respuesta de Jesús es, en el día último: a ustedes no los conozco. Han trabajado, esta iglesia en Éfeso ha trabajado arduamente por el nombre de Cristo. Entonces, hermanos amados, yo creo que nosotros tenemos que echar una mirada. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que motiva a usted a hacer algo en la iglesia? ¿Qué es lo que le motiva a usted a involucrarse en la obra del Señor? ¿Buscar alguna posición religiosa? No sé. El motivo que usted tenga. Dios evalúa eso, pero si el motivo final y definitivo no es el amor a Dios, entonces cualquier actividad religiosa, cualquier hiperactividad, misiones, evangelismo, visita, si no está motivado por lo que representa la esencia de la vida cristiana, que es el amor, si no está motivado por eso, entonces cualquier hiperactividad religiosa no tiene la aprobación divina. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La condenación de la iglesia de Éfeso está expresada en esta frase famosa: has dejado tu primer amor.
Esta iglesia había abandonado, habían olvidado por completo probablemente lo que da consistencia a la vida cristiana. Es una iglesia que había cedido a la tentación de poner todo el énfasis en la sana doctrina. No pueden soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todo el esfuerzo de esta iglesia había estado en el énfasis de la sana doctrina. Y fíjese que esto es una característica bastante particular de las iglesias de Cristo. Ponemos énfasis en la sana doctrina, pero a veces olvidamos lo más esencial. A veces olvidamos lo más elemental, la base de la vida cristiana. Olvidamos lo que constituye la esencia de la vida cristiana, que es el amor a Dios. En ese proceso, esta iglesia en Éfeso habían perdido el amor, sin el cual todo lo demás, mire, llámese sana doctrina, llámese discipulado, evangelismo, llámese como se llame, pero si no son hechas con amor, de nada sirve. Esta iglesia había abandonado lo que constituye la verdadera vida, no ante los hombres, sino ante Dios. Porque muy probablemente esta iglesia, la evaluación que podrían haber hecho la gente, hubiesen dicho, esto es una iglesia buena, espiritual. Mira cómo crece. Y a veces nos fijamos en el número de personas que están ingresando a la iglesia. Ah, no, nuestra iglesia tiene 50, 100, 150, 200 miembros. Ah, entonces es una iglesia súper espiritual. Hermanos, no. Esa es una evaluación que usted puede hacer. Es una evaluación, una medida que yo puedo, desde mi criterio, hacer, del punto de vista de las estadísticas. ¿Cuántos bautizados? No, tenemos cantidad de bautizados en este año. Hermanos, lo que Dios hace aquí es la evaluación correcta, la evaluación certera. Jesús va a la raíz del problema. Y vaya qué raíz, ¿no? Porque como explicó bien nuestro hermano Daniel el domingo pasado, el amor a Dios es la cuestión más esencial y más importante. Todo depende de eso, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, está presente el amor de Dios. Y sin la presencia del amor de Dios en una iglesia, esa iglesia está en una posición bastante lamentable y triste ante Dios. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Preguntaba nuestro hermano Daniel el domingo pasado. ¿Qué clase de iglesia queremos formar? ¿Qué clase de iglesia queremos tener? La única respuesta a esas tres preguntas acerca de qué clase de iglesia queremos ser, qué clase de iglesia queremos formar, qué clase de iglesia queremos tener, la única respuesta a esas tres preguntas tiene que ver con el amor. Ninguna otra cosa. Por muy majestuosa que sea, por muy formidable que sea, estamos contribuyendo para sostener un misionero en el norte. Estamos contribuyendo para sostener hermanos aquí en Santiago. Genial, fantástico. Pero esa no es la medida de Dios. Esa es la medida suya. Una iglesia buena, genial, los locales, mira lo que hace. Esa es la medida suya, pero no es la medida de Dios. La medida de Dios es otra. La medida de Dios va a la raíz de su vida, a la raíz de su corazón. ¿Está usted amando a Dios?
¿Estoy yo amando a Dios? ¿Lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la razón por la cual me involucro en las cosas que me involucro? ¿Cuál es la razón que hago las cosas que hago? ¿Por qué? ¿Por qué las realizo? ¿Por qué? Ese es el punto, hermano. No para evaluación de personas, sino para la evaluación de Dios. Y nada más Jesús agrega a la acusación, nada más Cristo agrega a esta acusación. Es suficiente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es suficiente, ¿sabe por qué es suficiente? Porque usted lo sabe. El amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor, la manifestación del amor es la cosa esencial y fundamental en la vida de toda y cualquier persona que se precie de cristiano. Que diga, no, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, puede pertenecer a toda la iglesia de Cristo que quiera pertenecer. Pero si usted no ama a Dios, no está aprobado divinamente. Si usted no ama a sus hermanos, no tiene aprobación de Dios. Nada más Cristo agrega a la acusación que tiene contra la iglesia. Simplemente Él dice, has dejado tu primer amor. Pero es suficientemente condenatorio para cualquier conciencia. Y ante la caída espiritual grosera de la iglesia en Éfeso, Cristo hace un llamado para que vuelvan en sí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recordar el estado inicial en donde el amor estaba presente en la vida de la iglesia. Recordar el estado inicial cuando el amor estaba presente en su vida y que se traducía probablemente en ese fuego interno que le movía a usted a hacer la obra del Señor. Recuerda de dónde has caído, porque, ¿sabe? Aquí vemos que es posible, en el transcurso de nuestra vida cristiana, es posible ir deslizándose sin probablemente percibir o advertir lo que está sucediendo. Probablemente ellos no pensaron nunca que caerían en la forma que caerían. Es que así son las fallas. No hay una caída abrupta, no hay una caída grosera en el momento. Esto es muy paulatino y muchas veces no percibimos ni nos damos cuenta cuando comienza a ser corroída, dañada la vida cristiana por la ausencia del amor. Repito, es posible deslizarse sin advertir lo que está sucediendo. Los efesios habían disfrutado de un íntimo compañerismo con Dios. Entonces el llamado es ahora a colocar su memoria en aquellos días pasados. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. La pérdida del amor del principio es considerado por Jesús como una caída de la vida cristiana, y si es una caída en la vida cristiana es un llamado a romper con el pecado, es un llamado a romper con el mal, aquello que le ha causado a usted y a mí la pérdida de algo tan fundamental y estructural y esencial en la vida cristiana. Arrepiéntete. Es decir, y esto no tiene que ver apenas con sentimientos, ¿no? Porque tristemente la palabra arrepentimiento es usada así en nuestra
terminología, en nuestra forma de decir las cosas, hacemos algo equivocado, o los hijos hacen algo equivocado y dicen, estoy arrepentido, me arrepiento, papá. Reduciendo únicamente el arrepentimiento a una cuestión puramente de sentimiento. Me duele haber hecho. No, arrepentimiento tiene que ver con o que vuelva. Usted está en este punto, haga todo lo necesario para salir de ese punto y vuelva al punto inicial. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Deben volver. Literalmente deben hacer arreglos en su vida cristiana para regresar, para volver al punto de cuando comenzó la vida cristiana. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, es decir, esas obras que surgen del amor que ha mencionado Cristo. Haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues si no, fíjese lo que puede pasar aquí, hermanos. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos míos, entendemos ya por versículo 1 y capítulo 1, versículo 20, que el candelero es la iglesia. Los candeleros son la iglesia. Entonces, hermanos, fíjense, si no procedemos, si la iglesia en Éfeso no procedía a hacer los pasos que el propio Jesús le está señalando que deben hacer, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y a las primeras obras, si esas cosas no son hechas en la vida de la iglesia, y si esas cosas no son hechas en la vida suya y en la mía, porque aquí tenemos una aplicación directa. Si esas cosas que Jesús menciona no son hechas en nuestra vida, en su vida, en la vida de la iglesia, para la iglesia en Éfeso, la sentencia, hermano, está de acuerdo con la caída, porque si ellos han dejado el amor a Dios, curiosamente, lo han dejado a pesar de la hiperactividad religiosa que tienen ellos, a pesar de ser muy precisos en detectar la falsa enseñanza, apegados a la sana doctrina. A pesar de eso, ellos han perdido algo esencial, algo fundamental, la base de toda nuestra vida cristiana, la base del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es la base del cristianismo, es la esencia, es donde debemos estar parados. Y si esa base la quitamos, entonces todo se derrumba. Si esa base, que es el amor, la quitamos, todo se derrumba. Y es por eso que el juicio sobre la iglesia está en armonía con la caída. Han dejado el primer amor. Si no se arrepienten y no recuerdan de dónde han caído y no hacen las primeras obras, dice Jesús, quitaré tu candelero de su lugar. Hermano, y simplemente esto significa que la iglesia en Éfeso dejará de ser la iglesia del Señor. Dejará de ser la iglesia que Dios reconoce. Ellos podrán seguir reuniéndose y hacer las cosas que hacen el primer día de semana, su ofrenda, su participación de esto, de la cena y esto otro, y el cántico, pero simplemente no serán considerados la iglesia del Señor, aunque estén haciendo las cosas que Dios ha mandado. Claro, entonces, hermano, esto no es no tiene que ver con liturgia, no tiene que ver con lo que hago. Ya esta iglesia es una iglesia hiperactiva. Y sin embargo, se les dice ahora, si no se arrepienten, quitaré tu candelero de su lugar. Un juicio que venía sobre la iglesia en aquel tiempo. Quitaré tu candelero de su lugar. Dejarán, hermanos,
Esto es serio, hermano, esto es grave, porque la iglesia va a dejar de ser considerada la iglesia del Señor. A los ojos de los hombres podrán seguir siendo una iglesia exitosa. A los ojos de las demás iglesias podrán continuar siendo probablemente en la evaluación externa que hace la gente, podrán continuar siendo una iglesia buena, de primera línea, exitosa. A los ojos de Dios, dejarán de ser la iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. Podrán continuar con el letrero, aquí se reúne la iglesia de Cristo, pero da lo mismo. A los ojos de Dios da lo mismo. No existe eso. Entonces, hermanos míos, una invitación a que evaluemos nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Dios puede hacer juicio temporal. En el caso de esta iglesia en Éfeso, un juicio temporal, quitaré tu candelero de su lugar. Pero entendemos que los juicios temporales pueden ser eternos si la iglesia a la cual es aplicado el juicio temporal no se arrepienten. Si no se arrepienten, el juicio puede ser eterno. Dejarán para siempre ser la iglesia del Señor. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos exactamente cuáles eran las obras de los nicolaitas. La escritura no nos informa. Lo único que sabemos es que Jesús las aborrece. Y si Jesús las aborrece, es motivo suficiente para que ellos también se pusieran en la misma línea de Jesús, aborrecer. Eso es otra cosa buena que esta iglesia tenía. Estaba al lado de Dios en las cosas que Dios aborrecía. A veces no entendemos por qué Dios no acepta tal o cual cosa, especialmente en un mundo tan cambiante como el nuestro, en que se habla tanto de parejas iguales y toda esa nomenclatura extraña a las escrituras. No entendemos. Y muchos cristianos pueden ser iludidos, pueden ser influenciados por esta nueva modalidad sexual. Y más nos afectaría si uno de nuestros miembros de la familia está en esa onda, en esa frecuencia. Entonces, uno no entendería por qué Dios no acepta ese tipo de cosas. Ok, no las entiendo, probablemente no las entiendo, pero basta y es suficiente que Dios no las acepte para que los cristianos no aceptemos. Tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, las cosas que Dios aborrece, hermanos míos, aunque no entendamos por qué Dios las aborrece, nos ponemos en la línea de Dios, nos ponemos en la frecuencia divina. El que tiene oído, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús está llamando a la iglesia en Éfeso ahora a un retorno incondicional al control del Espíritu, que necesariamente el Espíritu va a generar, va a producir el amor que la iglesia en Éfeso había sido puesto de lado. Y aquí necesariamente tenemos que recordar el fruto
del Espíritu es amor. La vida, amados hermanos, la vida en el Espíritu es la única vida válida delante de Dios, porque la vida en el Espíritu va a generar las cosas que necesitamos, las virtudes que necesitamos, la vida espiritual que necesitamos para ser aceptos delante de Dios. Repito, la vida en el Espíritu es la única vida válida delante de Dios. Y es por eso que tenemos que preguntarnos, amados hermanos, ¿cuál es el lugar que el Espíritu de Dios ocupa en nuestra vida? Tenemos que preguntarnos cuál es el lugar que el Espíritu ocupa en nuestra iglesia, en los Nogales. ¿Cuál es el lugar que el Espíritu de Dios ocupa en su vida? Hay una iglesia a la cual Pablo le escribe y les dice a ellos, no apagáis el Espíritu. Y probablemente no apagar el Espíritu en el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 era porque algunos hermanos estaban rechazando ciertas profecías o la labor profética de algunas personas en la iglesia en Tesalónica. No apaguéis el Espíritu. Hermano, es un llamado para la iglesia en Tesalónica, pero también es un llamado para la iglesia en Éfeso, es un llamado para nosotros. ¿Cuál es el lugar que el Espíritu de Dios ocupa en su vida? ¿Cuál es el lugar que el Espíritu de Dios ocupa en la iglesia? De modo que el Espíritu de Dios hace un llamado a mantener una línea de separación con toda idea, pensamiento o concepto que puedan conducir a una iglesia de Cristo a rebajar la norma divina del amor. Y pensar que una iglesia podría tener existencia espiritual delante de Dios sin el amor de Dios en su seno. Falso, hermano. El llamado del Espíritu de Dios es a volver, en versículo 7, volver a la vida del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores aquí en Éfeso? Los que recuerdan, por tanto, de dónde han caído, los que se arrepienten y vuelven a las primeras obras. Esos son los vencedores. Al que venciere. ¿Y qué pasa si usted vence? ¿Qué pasa si la iglesia en Éfeso vencía y volvía a arrepentirse, volvía al arrepentimiento, a hacer las primeras obras? Le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, tendrán acceso a la salvación. Ese árbol que le fue prohibido a Adán y Eva, porque si accedían, iban a vivir para siempre, pues esa negativa a ellos ahora está dispuesta para usted, para mí. Estaba dispuesta para la iglesia en Éfeso, está dispuesta para usted, para mí. La salvación que Dios quiere darle, tendremos acceso a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Usted y yo podemos tener acceso, pero también este acceso pudiera ser denegado si no procedemos a arrepentirnos y a volver a la vida del Espíritu que genera necesariamente el amor de Dios en su vida, en mi vida y en la vida de cualquier iglesia. Muchas gracias. Amados hermanos, el Señor les bendiga.